Alguien me escribió que no había subido la grabación anterior. Ahora enseguida terminé esta clase. Subo la anterior. Lo que pasa es que los videos en Zoom tardan en procesarse un poco. Entonces, uno termina la clase, pero no se puede descargar el video de una vez. Hay que esperar un cierto tiempo, a veces 1 hora, 2 horas, para poder descargarlo y ahí sí subir. Entonces, en un rato les estaré enviando por lo menos la anterior, unas grabaciones y unos documentos anteriores para que estén pendientes y y les enviaré también este nuevo video que estamos grabando en esta noche. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la sinapsis neurológica, la sinapsis neuronal. Hablaremos acerca de la plasticidad neuronal. Hablaremos acerca de una comorbilidad muy importante en autismo y tiene que ver con la hipercinesia. A veces cada profesional intenta hacer una definición técnica de algunos conceptos y entonces entra uno como en cierta diferencia con respecto a otros profesionales cuando utilizamos, por ejemplo, la palabra hipercinesia o hiperactividad. Algunos tratan de ser muy técnicos y establecer unos parámetros muy precisos, pero realmente no es tan difusa la información que se obtiene cuando intentamos eh, cualificar la condición de hipercinesia o hiperactividad de un niño. En otras ocasiones hemos hablado que la hiperactividad no equivale a autismo. Existen niños con autismo que no necesariamente tienen o presentan patrón de hiperactividad o hipercinesia. Existen niños con trastorno del espectro autista muy tranquilos, permanecen sentados en su silla, realizan las actividades sin mayores alteraciones. En otros casos no es así, en otros casos la actividad es bastante intensa, muy intensa, y probablemente es uno de los aspectos que más le preocupa a los docentes hoy en día. Me refiero a la dificultad que tienen los profesores para poder atender a los niños en sus salones de clase cuando es un niño que tiene dificultad en la atención, dificultad en el control de los impulsos, que termina en algunas ocasiones generando situaciones de riesgo, ya sea porque se salen del salón, porque se suben a las sillas, a los escritorios, porque golpean a los compañeros, porque le quitan a los demás niños la comida, porque realizan actividades que se consideran inapropiadas en algunos entornos y eso, insisto, le causa cierta dificultad a algunos profesores, bueno, a la mayoría realmente. Hay que entender que es una situación compleja, sobre todo cuando el profesor tiene en su salón de clases otra cantidad de niños, 5, 10, 15, hasta 30 niños o más que puedan llegar a tener en un aula de clase y eso les complica mucho. Cuando tenemos un par de niños con neurodivergencia y a veces como padres también se dice, bueno, pues es su obligación, tienen que tenerlo, tienen que controlarlo, eso es lo que les corresponde, pero muchas veces los colegios no tienen las herramientas suficientes o no saben cómo atender a los niños, cómo afrontar las situaciones que se les presentan en algunos casos y a veces convertimos todo en tema legal, ¿no? Es obligatorio que me lo atiendan, es obligatorio que lo tengan, es obligatorio que lo progresen y muchas veces parece que fuera una cuestión más o probabilística o de voluntad o, o que de pronto el problema fuera conductual solamente. Y es lo que de lo que vamos a hablar un poco hoy. Muchas veces no es solo conductual y muchas veces los padres tampoco contribuyen mucho en el tratamiento del niño, a pesar del esfuerzo que hacen. Y digo que no contribuyen no porque no quieran, sino porque a veces no tienen el conocimiento suficiente o el temor se los impide o no se les ha explicado adecuadamente.
pero algunos padres, incluso después de haber explicado la situación del niño, tienden a rechazar las recomendaciones de los profesionales y eso termina complicando, afectando principalmente al niño, que es quien está bajo una situación de estrés o una situación patológica que lo lleva a tener dificultades en cuanto a la parte académica, de socialización y en general el impacto que el niño puede tener en sus actividades diarias. Entonces, por esa razón, hoy vamos a tratar de explicar un poco esto, a ver si logramos transmitir información también a los padres y a los cuidadores. Entonces, hablaremos también de esas bases neurobiológicas del autismo, pero también quiero, insistir, compartir acerca del TDAH, acerca de la afectación a nivel neurológico que existen. Vamos a hablar un poco acerca de neurotransmisores y cómo todo esto termina afectando la condición general del niño. La mejor ventana de neuroplasticidad que podemos encontrar está alrededor de los 5 años. De los 4 a los 5 años es un momento en el que el cerebro del niño es muy neuroplástico. Neuroplasticidad es esa habilidad que tiene el cerebro de construir conexiones, de hacer sinapsis, de enviar información y de construir redes de comunicación. Como intentamos representarlo en la imagen, la sinapsis es precisamente esa comunicación que se produce entre dos terminales de neuronas, como las que estamos viendo en pantalla. Representamos con estas esferas amarillas el paso de unos químicos que van desde una neurona hasta otra neurona. Esos químicos le llamaremos neurotransmisores. Los neurotransmisores permiten la comunicación entre las neuronas, permiten la comunicación en las redes de neuronas. Y ustedes se fijan en el fondo de pantalla, más allá de esta imagen que está más en el frente, en el fondo intentamos representar las redes de neuronas que van formando diferentes nodos de neuronas que generan recuerdos, que generan aprendizaje, que generan em, procesos continuos que llegan a ser mecanizados hasta el punto en que a veces no requerimos pensar demasiado para ejecutar una tarea específica. Por ejemplo, cuando ya aprendemos a montar en bicicleta, retiramos un poco la parte lógica. Al comienzo es un poco difícil, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a montar en bicicleta es un poco difícil porque tenemos que coordinar varios movimientos, los ojos, la dirección, el control del volante, girar las piernas al mismo tiempo. Es un proceso mecánico y atencional muy difícil, que finalmente se logra y que se mecaniza tanto y luego tú simplemente ejecutas la tarea y no necesitas estar pensando en ella. Alrededor de unas 200 horas, perdón, 200, entre 200 y 500 horas de repetición para generar una conducta nueva. Así que si usted es terapeuta o es padre y quiere crear una conducta nueva en un niño neurotípico, necesitamos entre 200 y 500 horas de trabajo o intenciones o momentos o impulsos para que se produzca la conducta. Y aún no es una conducta mecanizada, se mecaniza alrededor de las 10.000 intenciones. Usted quiere que el niño haga una tarea y se la repitió 2 o 3 veces y ya usted se cansó, pues usted se cansó, pero el cerebro todavía no aprendió. El cerebro del niño no aprendió. Por eso la recomendación siempre es continuar, insistir, persistir es importante. O resistir todo el tiempo que sea necesario. Si yo necesito 500 impulsos para lograr que se ejecute una tarea en un niño neurotípico, si necesito 10.000 impulsos para poder mecanizar una tarea, no pretenda que con una semana de intentar enseñarle al niño a comer con una cuchara lo va a lograr. Va a ser un poco más difícil que eso. Tienen que crearse estas redes neuronales. Tiene que crearse una
red que permita ensamblar esa información, trabajar con ella, darle órdenes a las extremidades, en este caso, a través de la motricidad fina para generar esa tarea mecánica que estamos buscando. Mucho más complejo si lo que estamos intentando es hacer un proceso de pensamiento lógico, de pensamiento evolucionado, que requiera análisis, comprensión, atención, como la que ustedes están prestando en este instante, porque estamos hablando de un tema complejo que requiere conocimientos previos, que requiere además que usted tenga esa capacidad de convertir mis palabras en ideas en su cerebro, y que además las imprima en su red neuronal de conocimientos, para que luego con el recuerdo pueda hacer uso de ellas. Por eso le decimos a los estudiantes, estudien, porque si no estudiamos, no repasamos el conocimiento, no lo volvemos a tomar, de manera que el conocimiento se va a olvidar por efecto de borrado de la memoria de corto y de largo plazo. No hay forma. Una cosa es la memoria de tareas ejecutivas, otra cosa es la memoria de información que requiere un tiempo de trabajo mucho más alto y un tiempo de uso de esa información para poder... yo puedo tener información, pero no sé cómo usarla. Entonces adquiero información, pero no sé cómo usarla. Aprender a usar esa información requiere otra cantidad de tiempo de trabajo. Luego entonces hablamos de neurotransmisores, los entendemos como mensajeros químicos, pero realmente la información es de tipo eléctrico, así utilicemos química para lograr que se transmita la información. Hay un potencial eléctrico dentro del cerebro, en general en cada una de las células que tenemos. Todo nuestro cuerpo es eléctrico, el corazón funciona con electricidad, tiene sus propias células que sirven de marcapaso natural en el nodo sinusal del corazón. Por ejemplo, encontramos unas células que son las que originan el impulso eléctrico que hace que el corazón se contraiga o se expanda, pero en general todo nuestro sistema nervioso es un sistema eléctrico también que convierte energía a partir de neurotransmisores de origen químico. Entonces, enviamos una señal a través de una neurona, la neurona se despolariza, envía la señal a través del neurotransmisor, hace el contacto con la siguiente neurona, que a su vez reenvía la información a las demás redes o a los demás nodos con los que tenga contacto. Pero los neurotransmisores intervienen en todo. Un neurotransmisor afecta la calidad del sueño, por ejemplo. Un neurotransmisor hace que usted sienta hambre. Un neurotransmisor hace que usted sienta odio o que sienta amor hacia alguien. Un neurotransmisor hace que usted adquiera una habilidad y replique esa habilidad y utilice la información de manera concreta. Entonces, esa transmisión de información desde una neurona hacia otra es lo que conocemos como sinapsis. Si la sinapsis ocurre en este espacio entre las dos neuronas, este espacio que estamos señalando acá, que le llamaremos hendidura sináptica. Ahí ocurre todo el proceso químico, eléctrico, que hace que las neuronas se comuniquen entre ellas. Vamos a tratar de reproducir este video que nos habla acerca de la forma en la que se... Quiero que lo vean bien, por favor. Miren cómo se forman las redes neuronales. Miren cómo se produce la comunicación entre neuronas. Como cuando hablamos de neuroplasticidad, me refiero a esto que vamos a ver en este video. Entonces, ese es un video, si quieren, de neuroplasticidad. Estamos viendo redes de neuronas que se conectan entre sí, están recibiendo información. En términos generales, diríamos, por ejemplo, aquí hay alguien que está aprendiendo a leer, aquí hay alguien que aprendió una nueva receta de cocina, aquí hay alguien que aprendió una nueva habilidad, aquí hay alguien que aprendió
a ponerse la camisa por sí mismo. Aquí hay alguien que está sintiendo una experiencia de tipo personal. Aquí hay alguien que se siente afectado por una situación que acaba de ocurrir en su vida. Todo lo que nos sucede a nivel emocional pasa por estas redes de pensamiento, pero también todas las habilidades que ganamos. Observen ustedes, las neuronas sueltas no producen mayor influencia dentro de la red de comunicación. Se necesita que las neuronas hagan parte de esas nuevas redes, que migren, que se unan a otras redes, que hagan parte de este gigantesco cosmos que tenemos en el cerebro, que es la neurotransmisión. Observen cómo fluye la información, observen cómo fluye el movimiento de las neuronas, observen cómo se crean esas nuevas redes, cómo se transmite información de una manera fluida en tiempo real. Es lo que está ocurriendo ahora acerca de cómo hacemos que estos neurotransmisores, o lo que estamos viendo es cómo los neurotransmisores hacen que se produzcan diferentes eventos al mismo tiempo. Muchos eventos pueden estar ocurriendo no solamente en el sistema nervioso que usted controla, sino en el sistema nervioso autónomo, y están ocurriendo una cantidad de procesos de información de manera continua que hacen que usted pueda ejecutar tareas, recordar, sentir, percibir, adquirir nuevas habilidades. Decíamos que hacia alrededor de los 4 o 5 años, esa actividad se presenta con mayor intensidad en el cerebro de los niños. Hacia los 4 o 5 años hay una gran facilidad para que estas conexiones se produzcan de manera espontánea. El cerebro aprende muchísimo y aprende a una gran velocidad, pero no significa que la neurona deje de ser plástica con el paso del tiempo. Un niño de 5 años puede aprender muy bien, muy rápido, es un punto óptimo, pero un niño de 10 años también lo puede hacer. Una persona de 40, 50 años también tiene neuroplasticidad. Lo que pasa es que la neuroplasticidad va descendiendo en cuanto a velocidad y en cuanto a calidad con el paso del tiempo. Pero una persona anciana perfectamente puede aprender muchísimas cosas. No hay ningún inconveniente. El cerebro sigue siendo neuroplástico incluso a edades muy avanzadas. Así que no hay dificultad para que se pueda seguir aprendiendo. Claro, estamos hablando de personas que no tienen patologías neurodegenerativas. Autismo no es una condición neurodegenerativa, TDAH tampoco lo es, la mayoría de neurodivergencias no lo son. Estamos hablando de otras condiciones, tipo Alzheimer, por ejemplo, donde esta transmisión de información sí termina afectándose de forma notable. La neuroplasticidad tiene que ver entonces con la forma como sentimos, con la forma como percibimos, con la forma como aprendemos. A veces decimos, te amo con todo mi corazón. Realmente pudiésemos decir mejor, te amo con todas las conexiones neurológicas que están activadas para que yo pueda sentir. Eh, Porque sentimos desde el cerebro, ¿no? Hay gente que dice, es que siento mariposas en el estómago. Sabe que no está tan equivocado. El estómago, habíamos dicho, tiene muchísimas neuronas que transmiten información. El sistema digestivo tiene muchas neuronas. Y hay unas neuronas muy, muy grandes, muy largas, incluso de varios metros. No todas son así microscópicas. En extensión son muy grandes también. Para que estas neuronas funcionen adecuadamente, tienen que existir estos transmisores, neurotransmisores. O sea, los transmisores del sistema neurológico, los transmisores del cerebro. Hay muchos neurotransmisores conocidos. Entonces, ¿qué logramos con la neurotransmisión? Primero, comunicación, que una neurona se comunique con otra. Esa comunicación se llama sinapsis. También
que regule las funciones del movimiento muscular, del músculo esquelético. Cuando usted sube una mano, decide caminar, decide nadar, decide hacer una actividad, la que sea, un deporte o simplemente escribir, usted está teniendo control de una función corporal a través de ese movimiento muscular que es controlado también desde el cerebro. Pero fíjese que a veces hacemos cosas sin necesidad de que le ordenemos directamente a nuestro cuerpo que las haga, es decir, conscientemente no lo hacemos. Por ejemplo, respire, pues no estamos controlando la respiración como tal, digamos que va en automático. Usted en un momento puede ser consciente y tomar control de su respiración y dejar de respirar por un momento, por ejemplo, o acelerar o disminuir la velocidad de su respiración, pero normalmente no se hace. Normalmente es un evento involuntario. Involuntario desde el sentido en que hace parte de una de las funciones del sistema nervioso autónomo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, que nosotros no le decimos al corazón que se contraiga y se expanda, lo hace de manera automática. Los movimientos peristálticos del estómago, del sistema digestivo, algunos impulsos que surgen de la percepción a través de los sentidos, pero también a través de esas redes de información procesamos datos, transportamos señales, procesamos información, recibo información, la analizo, utilizo la información, creo información nueva, creo conocimiento, surge el conocimiento nuevo a partir de la información que recibimos, avanza la ciencia y la ciencia avanza porque avanzan las redes neurológicas. Entonces aquí tienen este cuadro, sé que está un poco denso, pero no están todos los neurotransmisores, que son alrededor de 40, un poco más, pero les menciono los que son de interés para ustedes específicamente. En el primer, en la primera columna, que es el neurotransmisor. Ok, tengo una pregunta aquí de Diana. Dice, un niño que ha sufrido mucha violencia, abuso, un trauma, su neuroplasticidad, ¿cómo puede verse afectada a corto y a largo plazo? Eso es interesante y me voy a regresar un poco al video. Permítame, retiro el cuadro y me regreso al video para contestar la pregunta de Diana. Dice, ha sufrido violencia, abuso, un trauma, y no solamente niños, cualquiera de ustedes que ha sufrido un trauma, incluso como adultos, que se sufren traumas, que se sufren decepciones, que se sufren engaños, que se sufre violencia, no solamente en niños, cualquier persona. Sí, la neuroplasticidad se afecta, pero la buena noticia es que también se puede corregir. Vamos a suponer, no voy a poner a correr el video, quiero explicarlo de esta manera. Vamos a suponer que esta neurona que estoy marcando acá, este grupo que estoy marcando acá, hacía parte, imagínense que hacía parte de esta red, de la red que tenemos aquí abajo. Vamos a suponer que ella hacía parte de esta red. Cuando se ha sufrido trauma, abuso, violencia o un recuerdo que queremos olvidar, este proceso es lento, así como la adquisición del conocimiento es lento. El borrado de esos recuerdos es lento, pero se puede lograr. Miren, yo les acabo de decir que nosotros no sentimos desde el corazón, sentimos desde la mente. Por eso es un poco extraño decir te amo con todo mi corazón. Sería mejor decir te amo con toda mi mente o algo así, con todo mi sistema neurológico. Tendría un poco más de sentido, pero no sería tan inspirador para los poetas, pero pues tendría un poco más de sentido. Significa que las sensaciones, las emociones buenas y malas, o las que no consideramos tan adecuadas, recuerdos, por ejemplo, del trauma, de la violencia, del abuso, pues también son recuerdos, también es neuroplasticidad que está activa
Pero imagínense que esta neurona estaba pegada aquí a esta red. O sea, es como un recuerdo que ya no quiero tener. Existe algo que se llama la poda neuronal. Poda. La poda neuronal ocurre en una edad muy temprana del desarrollo. Y es necesario que exista la poda porque voy a hacer, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Ya sé que aquí tenemos neuropsicólogos y expertos, perdónenme la simplicidad de lo que voy a decir, pero necesito que me entiendan las demás personas. Imagínense que tenemos un jardín de flores y a ese jardín de flores le salieron matas que no son buenas, invasoras. De la misma manera ocurre en nuestro cerebro. Tenemos recuerdos buenos, tenemos una buena neuroplasticidad, tenemos unas conexiones eficientes que sirven para nuestro progreso y que están bien orientadas en nuestro favor, en nuestro beneficio. Pero hay un recuerdo que nos hace daño. Ese recuerdo es como esa plaga que está entre el jardín de flores. Si usted quiere cuidar sus flores, pues tiene que quitar la plaga. Es decir, hay que arrancar la plaga, hay que arrancar la maleza, hay que podar. Entonces ahora traigo el ejemplo acá para la neurología. Vamos a hacer la poda neuronal. Si esta neurona estaba aquí pegada, dejar de pensar en eso, por ejemplo, en eso que te hace daño, dejas de pensar en eso. O cada vez que el pensamiento recurrente venga, lo cambias por otro, te creas una alerta mental. Tienes un pensamiento que te hace daño, pero ya lo identificaste. Ahí nos ayuda la psicología o nos ayuda la reflexión. Parece gente muy experta entre ustedes, psicólogos que son excelentes. A veces podemos hacerlo con ayuda familiar o con la reflexión individual y encontramos que hay un pensamiento recurrente que nos hace daño y decidimos controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Cada vez que venga ese pensamiento recurrente, ya no voy a pensar más en eso, me voy a obligar a pensar en otra cosa. Cada vez que tengo ese pensamiento, me obligo a pensar en otra cosa. Si para adquirir una habilidad necesito alrededor de 500 intentos para tratar de que esa habilidad se logre, pero necesito 10.000 intentos para lograr que la habilidad se mecanice. Las noticias son buenas, y, pero es que es demorado, porque lo que ocurre aquí en este caso es que, por ejemplo, esta neurona que tenemos acá, o este pensamiento, este recuerdo que tenemos aquí, lo acabamos de podar, es decir, lo separamos de la línea principal y él se queda ya aislado, ya no conecta, no conecta con el resto de información, no conecta con el resto de mi sistema. De manera que ese pensamiento queda ya ahogado, apagado. Y hay un proceso de apoptosis, la apoptosis es la muerte celular programada, que va a hacer cierta limpieza que ocurre también a nivel neurológico. Prácticamente todas las células tienen programada la apoptosis. Por ejemplo, las células de la sangre, los eritrocitos, tienen 120 días de vida. Significa que están programados para que duren 120 días y se mueran. ¿Por qué? Porque ya no son jóvenes, porque ya no tienen tanta eficiencia, porque no son de alta calidad y se mueren. Y nacen nuevos. Bueno, en el cerebro ocurre algo muy parecido. Hay pensamientos recurrentes, pero logramos identificarlos, los controlamos. Dejo de pensar en eso. Cambio mi pensamiento. Intervengo activamente en ese pensamiento o en ese recuerdo. Es algo que a veces algunos psicólogos que son muy hábiles logran sin aún desconociendo lo que estamos viendo en este momento. Y te dicen, piensa en otra cosa, cambia de recuerdo, cambia de actividad. Cuando tengas ese pensamiento triste o ese pensamiento recurrente, ese pensamiento de abuso, de violencia, de trauma, haz otra cosa. No le des cabida al pensamiento. De manera que ese pensamiento comienza a aislarse de la red y se produce la poda.
se separa de las redes principales y termina siendo apoptosis. Finalmente, la gente tiene razón cuando dice, es que con el tiempo muchas cosas se superan. Y sí tiene razón, porque es que este proceso de poda o este proceso de desconexión de las redes principales requiere tiempo. Entonces, después de X tiempo, qué sé yo, unos meses, unos años, logras por fin superar el pensamiento o logras superar el trauma. ¿De qué depende que sean meses o que sean años? De la forma activa como intervengas sobre el pensamiento. Porque si tú te acabas de separar de tu novio, de tu novia, y te sientes muy mal, y revisas las redes de esa persona en el día varias veces, pues no vas a producir una poda neuronal. Lo que estás haciendo es reforzando, al contrario, como se produce una situación emocional compleja, se refuerzan las redes. Por eso es que hay que, o sea, olvidar los eventos de trauma no es fácil, pero se puede lograr. Y se puede lograr, insisto, haciendo una técnica muy simple. Hay varias técnicas, pero una técnica muy simple es el reemplazo de pensamiento. Enseguida venga la idea recurrente, la cambias. Por otra cosa, haces una actividad, piensas en otra cosa, te ocupas en una tarea, o sea, hay que cambiar el pensamiento enseguida. Con los traumas complejos ocurre lo mismo. Claro, complejos, es más difícil, pero también se pueden. Y eso gracias a la neuroplasticidad. Ahora me regreso por acá. No sé si te quedó más o menos claro, Diana, y los demás. Me regreso hasta acá. Eh, la neuroplasticidad entonces sí se ve afectada por el trauma. Sí, se ve afectada, por supuesto. Limita porque tú estás dándole toda tu... En el trauma, te concentras en el daño, le das mucho tiempo al daño, le dedicas tiempo a pensar en el daño. Afecta la neuroplasticidad a corto y a largo plazo, sí, claro que la afecta. Por eso la idea es hacer la poda, es decir, quitarle la fuerza, quitarle el valor a ese pensamiento que te hace daño, incluso el del trauma. Nadie está diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que se puede. Sin embargo, en ese camino, como no se está produciendo un activo uso de ciertos neurotransmisores, se pueden ver afectados. Como todo, si tú permaneces en cama durante 15 días, cuando te levantes no vas a poder caminar. Tus músculos perdieron fuerza. Estás haciendo una debilidad muscular, una atonía, una caquexia. Algo pasa con tus músculos y no vas a hacer. Eso pasa con las personas enfermas, ¿no? Cuando una persona está hospitalizada mucho tiempo, luego casi que tiene que aprender a caminar de nuevo, a moverse de nuevo, pierden las habilidades. Lo mismo ocurre también a nivel de neurotransmisores. Una persona que no piensa, que no estudia, que no practica un idioma, que no hace deportes, está perdiendo esas habilidades, está perdiendo neurotransmisores y está perdiendo conexiones neurológicas. Sí hay que hacer deporte. Necesariamente hay que hacer deporte, mejora muchísimo la neuroconexión. La neuroplasticidad se ve afectada positivamente por el ejercicio cualquiera que sea, por las actividades recreativas. Yo viví en Bogotá mucho tiempo y a veces cuando regreso, porque toda mi familia vive en Bogotá, no he visto que la ciudad ha cambiado mucho. La gente sigue corriendo detrás del transporte, detrás del Transmilenio, siguen corriendo porque van tarde, corren para el transporte, corren para el trabajo, corren para la casa, corren, siempre están corriendo. El nivel de estrés que se maneja es altísimo, de manera que la calidad de vida también disminuye. La principal causa de muerte en Bogotá, por ejemplo, es el infarto, y eso tiene que ver con la calidad de vida. Entonces hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar en cuanto a neurotransmisores.
O sea, hay formas en las que podemos, a través de la conducta modular, eh, la forma en la que se comunican las neuronas, y por eso hacemos terapias de tipo conductual. Todas las terapias que se hacen en TDAH y en autismo son de tipo conductual con variantes. El modelo ABA, por ejemplo, es un modelo de tipo conductual básico, pero hay muchos otros modelos de intervención que los vamos a ver en las próximas clases y que tienen que ver con la manera en la que podemos modificar esas conexiones neurológicas a través de la repetición, insistir, repetir muchísimas veces. Pero hay cosas que no podemos lograr a través de la terapia. La terapia es genial, ayuda muchísimo. La terapia es como la terapia debe ser vista como un medicamento. Si tú dejas de llevar al niño a terapia, pues sí es una buena terapia, ¿no? Si dejas de llevar al niño a terapia, ahora hablamos de eso. Enseguida, Luz Estela, hablamos de eso. Luz Estela está preguntando por terapias con electrodos. Entonces, la repetición hace que se creen esas nuevas redes neuronales. Pero hay neurotransmisores que están alterados en su propio funcionamiento, ya sea por exceso o por escasez. Les voy a dejar este cuadro para que ustedes lo lean detenidamente, por favor. Quiero llamarles la atención a algunos neurotransmisores, aunque estos son los que más ustedes van a utilizar, pero quiero llamar la atención de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Aquí está el segundo, dopamina. La dopamina es una catecolamina. ¿Qué hace la dopamina? Regula la motivación, la recompensa, el control motor y la cognición, es decir, el aprendizaje. Ustedes verán si es importante o no la dopamina en un niño con autismo, con TDAH, control motor, cognición. Miren lo que pasa con la acetilcolina, contracción muscular, memoria, atención, aprendizaje. Pero no quiero hablarles principalmente de estos, quiero hablarles del glutamato. Miren el tipo de químico que es el glutamato. Aminoácido excitador, principal neurotransmisor excitador, memoria, plasticidad sináptica. Ya van viendo lo importante que es esto. Y quiero llamar la atención sobre este otro que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, aminoácido inhibidor. Fíjense que el glutamato es excitador mientras que el GABA es inhibidor. GAMA, principal neurotransmisor inhibidor, regula la excitabilidad neuronal. Volvamos a leer eso. Regula la excitabilidad neuronal. El glutamato es excitador, el GABA es inhibidor. Tenemos otro inhibidor, la glicina, pero no es tan importante. Es importante, pero quiero decir que no es la línea primaria. Quiero llamarles la atención al óxido nítrico, acá al último, óxido nítrico. Es un gas neurotransmisor. Modula la vasodilatación, la memoria y la plasticidad sináptica. Interviene también la plasticidad. No como el glutamato, que es principal. Y aquí está este adicional que es la serotonina. La serotonina modula el estado del ánimo, el sueño, el apetito y la percepción del dolor. Lo regula. ¿Te sientes mal? Probablemente tenemos una falla en serotonina. O demasiado acelerado.
con sueño, poco sueño, mucha hambre, poca hambre, percepción del dolor y no solamente del dolor físico, también del dolor emocional. Hoy en día entendemos que los dolores emocionales producen dolor físico. Para Luz Estela me dice si los niños neurodivergentes tienen umbral del dolor alto. Vamos a hablar también en una, creo que es la próxima clase, no recuerdo. Vamos a hablar acerca de el sistema sensorial y vamos a ver cómo no tenemos cinco sentidos, como nos enseñaron siempre, sino que existen actualmente ocho esferas sensoriales y una de ellas está relacionada con la esfera táctil, cómo percibimos el dolor. Hay niños que están en hiposensibilidad táctil y otros niños que están en hipersensibilidad táctil. Y sí, los niños neurodivergentes tienden a tener alteraciones neurosensoriales. Regreso. Entonces, cuando tenemos este paquete tan importante, todos son importantes, ¿vale? Pero quiero hablarles hoy de serotonina, glutamato y GABA, principalmente de glutamato y GABA. Digamos que la forma en la que se expresa la serotonina, de alguna manera nos habla de la acción de ese aminoácido excitador del glutamato, cómo se está comportando. Hay algo que no está bien descrito en la literatura científica relacionado con esa relación directa entre el glutamato y la serotonina. O sea, no está bien descrito todavía en la ciencia, pero yo lo que les voy a decir se lo voy a decir a partir de mi práctica clínica, de mi experiencia. Lo que yo he encontrado es que los niños con alteraciones en el glutamato, quiero ser más específico, niños con alteraciones conductuales que lo llevan hacia la hiperexcitabilidad, hipercinesia, TDAH, inatención, hiperactividad. No me atrevo a decir el 100%, pero porque debe haber algún caso que no. Pero le estoy hablando de mi clínica, de lo que yo experimento, que atiendo pacientes todas las semanas. No digo el 100% porque seguramente hay casos que no, pero prácticamente en todos mis casos de TDAH, de niños TDAH, tienen alteraciones en serotonina 5. Y, y para mí es un patrón importante. Insisto, yo no lo encuentro descrito en literatura científica. He escrito sobre el tema. em, no veo que existan otros colegas que hayan escrito frecuentemente sobre ello, tal vez porque no ha sido parte de su práctica clínica, pero insisto, hablo de mi experiencia clínica. Ahora, ¿qué pasa con esto? El neurotransmisor glutamato, que como ustedes ven es un aminoácido excitado, puede ocurrir dos cosas. Uno, que esté muy elevado, es decir, que haya mucha cantidad de glutamato, y es un aminoácido excitador. El niño está siempre arriba, siempre está moviéndose, siempre está saltando, parece que nunca se le acaba la batería, ve la televisión y se pone de cabeza, intenta comer y da dos cucharaditas y sale corriendo a mirar la televisión, se regresa, abre la nevera, raya la pared. En el colegio no puede copiar sentado, tiene que estar de pie, golpea al compañero, le quita cualquier cosa, se sale del salón. O sea, es una actividad muy intensa. Los padres muy desgastados, la mamá muy desgastada, porque normalmente casi siempre es la que más tiempo pasa con el niño. Las mamás de niños con TDAH sufren muchísimo. Pienso yo que sufren más que las mamás de niños con autismo. Y evidentemente un niño con autismo más TDAH, pues es un reto de atención
para los padres, para los profesores, para los cuidadores, para los terapeutas. Y las mamás, insisto, sufren muchísimo. Eh, Angustia, estrés permanente, no pueden descansar bien, nunca pueden descansar, no pueden comer tranquilas. Eh, la vida es un poco pesada, complicada. Hay que entenderlas, es bien difícil. Entonces puede ser de una parte que el glutamato esté demasiado elevado, en mucha cantidad. O puede ser que el glutamato estando en cantidad suficiente, normal, dentro del rango, el problema sea en el GABA. El ácido gamma aminobutírico está descendido, disminuido. De manera que, como él es inhibidor, el GABA es inhibidor, el GABA controla al glutamato. Es como que el glutamato sale corriendo y el GABA va y lo busca y le dice, hey, quédate quieto, ven para acá. Lo controla. Regula la excitabilidad neuronal. No se dejen confundir con este tema porque una vez alguien me mostró un producto que venden comercialmente que se llama GABA, intentando decirle a la gente que si consumen GABA, ese producto, pues realmente están consumiendo un neurotransmisor. Eso no es cierto, eso es falso, eso es un engaño, es una estafa. Estos son neurotransmisores que se producen ahí en su cerebro y hay algunos neurotransmisores que han logrado ser sintetizados en laboratorio. Por ejemplo, la melatonina, que induce el sueño. La melatonina es un medicamento excelente, es muy natural. Es un homólogo de la melatonina que produce el cerebro. Es un neurotransmisor también sintetizado en laboratorio. No hay forma todavía de tener un sintetizado GABA como aminoácido en laboratorio, no existe. Así que no se dejen engañar con eso. Entonces ahora supongamos que este proceso de dificultad para controlar el movimiento, para controlar la hiperexcitabilidad del niño, se produce o porque tenemos una gran cantidad de GABA o de glutamato, o porque tenemos una disminución en el GABA. Y eso hace que el niño tenga esa hipercinesia, ese estado continuo de alerta. Ni siquiera percibe el cansancio, no es capaz de percibir el sueño adecuadamente. Se acuesta tarde, se levanta temprano, el domingo a las 6 de la mañana ya está andando por ahí. No percibe el cansancio, no percibe el sueño. Su cuerpo no logra percibir el cansancio, no duerme mucho. En las tardes o en el día a veces no duerme. Entonces, si es un problema a nivel de neurotransmisores que están produciéndose demasiado, que no hay recaptación. La recaptación es cuando utilizamos un neurotransmisor y el mismo sistema se encarga de recaptar, es decir, controlar el sobrante para que no quede circulando por ahí. Hace una recaptación. A veces recaptar es bueno, a veces recaptar es malo. Aquí sería bueno que se recaptara el glutamato en exceso, pero este cerebro no lo logra hacer, no logra recaptar la cantidad de glutamato que se está produciendo, o el GABA es insuficiente para la cantidad de glutamato que se produce. ¿Cómo resolvemos eso con terapia? Porque le habla uno a los padres acerca de medicamento y se van de la consulta. Entonces ya no quieren consultar contigo porque le hablaste de medicamento. Los papás le tienen miedo al medicamento. No le tenemos miedo al medicamento para el dolor de estómago. ¿Quién le pone problema a un acetaminofén para el dolor de cabeza? No tenemos problemas si las señoras en el ciclo se toman una iosina o una trimebutina o un ibuprofeno, no hay problema con eso, pero si es para la cabeza, ahí sí tenemos problema. Entonces eres el peor médico, el peor profesional, porque me le quiere poner medicamentos.
Pero a ver cómo tú controlas el exceso de glutamato con terapia. Es como una persona hipertensa, y es el ejemplo que siempre les doy. Mira, si tú eres hipertenso, te pueden llevar a terapia, toda la terapia que quieras, y te pueden decir, deja de ser hipertenso, deja de pensar en que eres hipertenso, que un día te vas a infartar en terapia y te vas a morir, y te va a dar un infarto renal, o te va a dar un trombo, te va a pasar alguna cosa y te vas a morir, porque esto no se resuelve con terapia, esto se resuelve con medicamento antihipertensivo. O supongamos que eres diabético y no logras, tu cuerpo no logra manejar bien la insulina y te llevan a terapia, terapia para dejar de ser diabético. Es que el problema aquí es que no es conductual. Si vamos viendo la diferencia, hay elementos que son conductuales y hay elementos que son orgánicos. Entonces, si tú no le pones un antihipertensivo al hipertenso, se te va a morir. Y si no, tú le pones medicamento para la diabetes al diabético, se te va a morir. O va a terminar sin una pierna, sin los pies, con extremidades cortadas, porque va ciego, porque va progresando la patología. Entonces, hay cosas que no podemos controlar con terapia. Por eso hacemos laboratorios y por eso al comienzo decía, no recomiendo tanto que las primeras evaluaciones las haga solamente el neuropsicólogo. Sugiero que la hagan con médico también y que se evalúen los neuromarcadores de estos pacientes y que evaluemos como, por ejemplo, una alteración en un TSH altera la conducta y produce conductas autistas, una alteración en vitamina B12 produce alteraciones de las conductas que simulan conductas autistas o las refuerzan si existen. Alteraciones en hidroxivitamina D25 que provocan o inducen conductas autistas, alteraciones a nivel del glutamato del GABA que producen conductas hipercinéticas y conductas autistas. Pero yo no puedo decir solamente si el paciente tiene conductas autistas y ya, pongámoslo en terapia. No es suficiente, no lo es. Necesitamos investigar mucho mejor el paciente. Entonces se necesita medicamento. Aquí sí o sí se necesita medicamento para que este niño pueda controlar. Cuando le pones el medicamento, entonces tú comienzas a notar enseguida, a veces es casi inmediato, tú lo notas en la misma semana. El niño que le pegaba a los demás, que no se concentraba, que tenía tantas dificultades, logra concentrarse por fin, logra aprender, logra prestarle atención a su profesora, logra progresar académicamente. Casi que te parece un milagro la forma en la que reaccionan. Los medicamentos depende, Diana. Me pregunta Diana que si el medicamento es de por vida o por cuánto tiempo. Y aquí depende. Pero te voy a volver a poner el ejemplo, voy a reiterar el ejemplo de una persona hipertensa. Si una persona es hipertensa, necesita medicamento siempre, de por vida. Porque, ¿sabe que hay gente que va al médico y se toma la presión? Le salió muy bien, está tomando medicamento. Entonces la gente a veces, en medio de una locura extraña, dice, pero es que yo me tomo el medicamento para la presión, sí, pero cada vez que voy al médico me sale bien, yo voy a dejar de tomar medicamento. Oye, te sale bien porque te estás tomando el medicamento. Cuando te dejes de tomar el medicamento no te va a salir bien. Se te va a subir la presión y te vas a morir. Pero hay gente que quiere probar. Y la gente hace con su vida lo que desea y está en su derecho porque nadie puede obligar a otro a tomar medicamento. En pacientes TDAH normalmente no es necesario que tome el medicamento para toda la vida. ¿Por qué? Porque una vez el medicamento nos ayuda a controlar la hiperexcitabilidad del niño, la hipercinesia del niño, se comienzan a crear redes neuronales de manera mucho más eficiente, especialmente en corteza prefrontal donde radican las funciones ejecutivas. Sí, no va a dejar de ser TDAH nunca, pero aprende a regularlo, aprende a controlarlo, aprende a manejarse, a autocontrolarse, aprende a manejar su vida. Estoy hablando de TDAH, no de autismo. Lo que pasa es que tenemos muchos niños autismo que además tienen comorbilidad con TDAH que se benefician muchísimo de este tipo de test.
porque mejoran notablemente. Si tengo dificultades en el aprendizaje por el autismo, pero además tengo un TDAH sobrepuesto, es muy difícil, pero si logro controlar mi TDAH, el camino se hace mucho más fácil de recorrer. No que no haya que recorrer el camino, pero es más sencillo, va a ser un poco mejor. En adultos que tomen medicamentos, sí, sí hay adultos que tomen medicamentos. Insisto, depende de cada cual. Yo regularmente a mis pacientes les digo, mira, vamos a tomarnos este medicamento por 3 meses. O vamos a tomarnos un medicamento por si a los 3 meses mejoró y es un niño de 7 añitos. Bueno, vamos a tomarlo 3 meses más a ver cómo nos va. Y cada caso es diferente, ¿no? Pero regularmente comienzo a desescalar la dosis. Y bueno, vamos a tomar menos cantidad y miramos cómo va. Yo he tenido niños a los que les he descalado completamente el medicamento, desescalado, completamente. Se les ha quitado completamente el medicamento y quedan supremamente bien, muy bien. No vuelven a cambiar su conducta. Hay niños que recaen y toca volver a tomar otro ciclo y dejárselo por un poquito más de tiempo. Ok. Entonces, pregunta Cindy Diana, pregunta, no, Cindy dice, ¿la fluoxetina en niños de 7 años es recomendada? La fluoxetina en niños se recomienda para más de 12 años. Inicialmente 10 miligramos día, puede ser titulado hasta 40 miligramos día. Trastornos obsesivos compulsivos principalmente, pero también como coadyuvante y de acuerdo con la dosis puede cumplir muchas funciones. En niños de 7 años podemos poner dosis de 5 miligramos por día, menos de 7 años. Am, sí hay que hacerle tratamiento un tratamiento con seguimiento estricto. Fluoxetina a mí casi no me gusta, la verdad. No, no estoy en contra del medicamento, uso otros, me va bien y siempre la idea es ir en el menor riesgo posible, ¿no? Fluoxetina a veces, no siempre, a veces puede incrementar el riesgo de la ideación suicida, por ejemplo, o conductas suicidas. Y eso ocurre en niños y adolescentes, personas menores de 24 años, es un riesgo. No significa que va a aparecer, no. Siempre no. Mm, fluoxetina para 8 años, 7 años en adelante, trastornos depresivos, en 7 años como por trastornos obsesivos compulsivos. Sí, o sea, sí, pero desconozco el cuadro que me estás diciendo y hay muchos elementos que tienen que valorarse antes de decidirse por un medicamento como la fluoxetina, que si su médico se la dio es porque debe tener algún tipo de justificación científica para hacerlo. Medicamentos homeopáticos, pero saben que a veces los medicamentos homeopáticos pensamos que son inocuos y nada es inocuo, nada, absolutamente nada. Porque la gente es un poco contradictoria, ¿no? La gente dice, es que yo le doy medicamento homeopático, no le doy químicos. Pues eso es absurdo, porque si usted se toma una agüita de canela, eso es un químico, que entre otras cosas altera la presión. Es más, con agua. Hay personas que que se envenenan con agua, tomando una gran cantidad de agua ante un evento de sed. La persona con un golpe de calor y toma mucha agua al tiempo y puede envenenarse con agua, puede hacer explotar sus células ah, por una ingesta masiva de agua. O sea, el agua es químico. Entonces alguien dice, no, pues yo como arroz, pero pues el arroz es químico, es un carbohidrato, es químico. Absolutamente todo es químico. O sea que el tema de lo homeopático depende y, y tiene que ser algo demostrado. El problema es que nosotros hacemos medicina científica, medicina basada en evidencia y muchos medicamentos homeopáticos no tienen evidencia.
El otro día una mamá me trajo un frasco de X cosa que no recuerdo. Decía dilución 1 en 10.000 de lo que fuera. Una dilución 1 en 10.000 es como si te estuvieran vendiendo agua. Eso no tiene absolutamente nada. Después de que has diluido 10.000 veces algo, eso no tiene nada. O sea, le están vendiendo un frasquito de agua súper caro. Entonces depende de la cantidad de diluciones. Si te da H más autismo, fluoxetina 2,5 veces en la mañana, 7 años, si es posible. Yo no lo abriera, no lo utilizaría, pero es válido. Entonces, lo que quiero decirles con los medicamentos homeopáticos es que estén probados. Me pasé de tiempo. Déjenme unos minuticos, termino con esto. Tienen que estar probados, tienen que tener evidencia, no se pongan a inventar con los niños. Por más homeopático que sea, todo lo químico debe tener evidencia. Si no están haciendo ensayos con los niños. Los medicamentos que se utilizan en medicina, la medicina tradicional, la medicina normal, para poder salir al mercado tienen muchísimas pruebas. Se hacen ensayos múltiples, se hacen ensayos doble ciego, se hacen ensayos en grandes cortes. Y hay medicamentos que no logran pasar todas las pruebas y se rechazan de plano. Después de muchos años, después de décadas de estudio, se rechaza. El medicamento cuando sale al mercado es porque tiene un nivel de seguridad. Un medicamento de laboratorio viene prensado en una cantidad, prensado con una cantidad de fuerza, por ejemplo, para que tú te tomas la tableta y la tableta no se diluya toda de una vez, sino que se vaya diluyendo cada cierto tiempo, es decir, que vaya dosificándose. Pero te dicen, tómatela cada 8 horas, tómatela cada 12 horas. Vienen diseñadas para eso. No niego que existan medicamentos homeopáticos o incluso caseros que funcionen. El otro día alguien me decía, es que cuando me corto mi abuelita me pone azúcar en la herida. Y pues químicamente está bien porque el azúcar se descompone en alcoholes y el alcohol termina siendo un bacteriostático. Pero también puedes utilizar alcohol, ¿no? O utilizar otro bacteriostático o utilizar algo que produzca menos dolor y que sea menos agresivo porque el alcohol es bastante agresivo sobre la superficie tisular. En fin, hay cosas que funcionan, pero también hay cosas que hemos probado. Bien, entonces sigamos acá, glutamato GABA. Esto prácticamente ya se lo mencioné acerca de cómo la excitación de los procesos neurológicos producida por el sistema GABA o no controlada, producida por el sistema glutamatérgico y no controlada por el sistema GABAérgico, hace que se produzcan em, un desbalance en cuanto a la forma en la que se interpretan las señales que llegan a la corteza cerebral. Todas las células tienen neurotransmisores, estoy hablando de células del sistema neurológico, y fíjense que adicionalmente tenemos unos receptores, que son estos grandes, como en color, que será cafecito, que están ahí en el centro de la pantalla, estos grandes son unos canales que permiten que el medicamento entre. A veces esos canales no permiten entrar al neurotransmisor por un problema, digamos, fisiológico. Entonces no permite que el neurotransmisor entre o que quede allá afuera en el espacio sináptico y no lo recapte, terminan produciendo toxicidad. Entonces uno puede entender que el cerebro de un niño que está en TDAH permanentemente hace 5 años, 8 años, que lo han venido tratando con terapia, que no le han colaborado al niño con un medicamento para lograr regular sus neurotransmisores, es probable que ese niño tenga una alta excitotoxicidad y muerte neuronal por una sobrecarga, entre otras cosas, de calcio a nivel del calcio intracelular. El sistema inhibitorio lo que hace es controla los canales a través de cloro, calcio, potasio, que permiten que el medicamento entre, o no, ni siquiera el medicamento es neurotransmisor, pero los medicamentos funcionan con el mismo principio. Buscan la célula, buscan su canal y pasan
a través del canal hacia el lugar que necesitamos que actúen. Así funcionan los medicamentos, pero así también funcionan los neurotransmisores. Entonces, ese balance excitatorio inhibitorio no se produce porque no se está produciendo adecuadamente la cantidad de GABA, porque hay una gran cantidad de glutamato que está quedando incluso a nivel extracelular, porque se está produciendo toxicidad, está interfiriendo con la plasticidad sináptica, está interfiriendo con la calidad de los receptores, está intoxicando en general el, pues, todo el cerebro. Claro, ante una situación de esas, ese niño no se puede concentrar, no le va bien académicamente, no rinde, no puede prestar, no se concentra, no aprende. Y queda muy difícil aprender, no está logrando realmente tener un control sobre su sistema excitatorio. Aquí en esta lámina les voy a dejar las siguientes láminas para que ustedes observen cuáles son los genes que están interviniendo tanto en la función del GABA como en la función del glutamato. Genes como el GAT o genes como el GRIN2B, que son los que cada uno por su parte intervienen en la acción del GABA y del glutamato, para que entendamos que esto es una cuestión de origen genético principalmente, que tú no haces, hasta ahora no hacemos una edición genética a partir de terapias conductuales, que todavía el proceso de edición genética o la medicina enfocada a la edición genética está en etapa de investigación, estamos lejos todavía, no tanto, pero estamos lejos. Entonces sí se necesita el uso de ciertos medicamentos para regular ese balance excitatorio inhibitorio, lograr la adecuada maduración de las interneuronas, lograr el adecuado establecimiento de las redes neuronales, lograr la adecuada migración de las neuronas y lograr una adecuada poda neurológica cuando se necesite. Y les hablé de serotonina también. Entonces les quiero hablar también de la hiperserotoninemia. Ya esto está descubierto desde hace tiempo. Estamos hablando de que desde el año 70 ya hablamos de pacientes diagnosticados con hiperserotoninemia. Por eso uno de los laboratorios que ordenamos están orientados a conocer la cantidad de serotonina, los desequilibrios en el metabolismo de la serotonina. Regularmente la encontramos muy alterada. Los papás tienden a preocuparse porque cuando hacemos hallazgos de serotonina elevada, la serotonina normalmente se produce por aparición de tumores, pero en los casos de neurodivergencia no hay tumores. Lo que hay es una alteración en el transporte de la serotonina, en la recaptación de la serotonina, y se produce la hiperserotoninemia, produciendo ese desequilibrio metabólico que es importantísimo también y que afecta la forma en la que se modulan las funciones dendríticas y la sinaptogénesis y la forma en la que se maduran las interneuronas GABAérgicas y la forma en la que se logra controlar el balance excitatorio inhibitorio. La hiperactividad temprana está relacionada con el, esa hiperactividad del sistema serotoninérgico. Por eso les hablaba de tres neurotransmisores: serotonina, glutamato y GABA. Y los tres están relacionados. El exceso de serotonina reduce la eficacia sináptica del GABA. El exceso de serotonina hace que el GABA se aplaque y no logre controlar el glutamato. Cuando tú controlas la serotonina, permites que el GABA logre controlar al glutamato y de paso te llevas por delante al TDAH, o por lo menos una gran parte de él. Y eso es una buena noticia, eso es excelente. El problema es que los papás entiendan esto y que permitan que utilicemos el medicamento con los niños.
Sí hay elevaciones parciales, pero esto no es lo que nos interesa a nosotros. Nos interesa son las elevaciones sostenidas de serotonina. La serotonina, el exceso de serotonina, impide la adecuada liberación de la dopamina en la corteza prefrontal y en el cuerpo estriado. Recuerden que ahí están las funciones ejecutivas, los circuitos ejecutivos, y se afecta la función inhibitoria. Por eso el niño es hiperactivo, por eso no puede controlarse. Entonces el exceso de serotonina se asocia fuertemente con el déficit en la manera en la que inhibimos la dependencia de la dopamina. Bueno, finalmente esto es lo mismo que ya mencioné, se los dejo para que lo lean. ¿Y qué otra pregunta tienen en este instante? Bueno, no tienen preguntas, entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias, que pasen bien. Les dejaré la presentación, les dejo un tema de estudio, un capítulo y el examen, como siempre, todas las semanas. Así que pasen bien, que estudien, que Muchas descansen. gracias. Gracias, doctor. Buena noche.